Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. La pinta del gráfico sigue siendo muy buena, ahora lo vamos a analizar. Hemos tenido un incidente en Washington en el que han tenido que evacuar a Donald Trump, así que bueno, vemos que no ha influido en el mercado, se ha comportado el mercado bien durante la noche, así que el incidente nos está queriendo decir que Bitcoin sigue tranquilo. Si hubiera alguna pizca de fuerza vendedora, de fuerza de la oferta, seguramente hubiéramos tenido algún pico a la baja. No ha sido así. Ahora lo comentaremos. Vamos a hablar primero de las altcoins. Eh, no por hablar de las altcoins, sino por valorar a Bitcoin realmente por lo que vale. Nos dice aquí en esta noticia que creo que es conveniente que la leáis entera, aunque nosotros aquí no la vamos a leer entera, solo vamos a mirar alguno de las frases lapidarias, ¿no? Nos dice, caen las máscaras en el teatro de la descentralización de DeFi. En una semana, un hack, un corralito y un congelamiento por decreto revelaron al público que la descentralización era tan solo una obra de ficción. Lo hemos dicho de siempre, pero con esto se demuestra en la realidad que no hay descentralización en las altcoins. Lo único descentralizado es Bitcoin y por eso tiene el valor que tiene. Esto de que haya un congelamiento por decreto nos está diciendo que hay una autoridad que decide congelar unos fondos en un momento determinado. Eso en Bitcoin no va a pasar. Nunca. ¿Vale? No hay una autoridad que de repente pueda congelar activos. Pero si leemos alguno de las cosas que se dicen aquí en este artículo, así por encima, las cosas que están en negrita, nos dice aquí, por ejemplo, qué ironía que en un sistema llamado red de verificadores descentralizados se dependa de un único guardián. O sea, no es descentralizado porque solo dependes de uno, ¿vale? De un operador concreto que puede tomar decisiones concretas. No es descentralizado, no es compartido por todos. El sistema solo tenía un verificador. Si pasabas esa puerta, pasabas el sistema, ¿vale? ¿Qué más? Se movieron fondos que en teoría una red descentralizada no debería poderse mover. Pero claro, no lo son. No son descentralizados, por lo tanto, pues se produjo este hackeo y se movieron esos fondos, ¿vale? Desde 2020 los protocolos DeFi han perdido más de 9.000 millones por ataques. Ni siquiera tienen seguridad. O sea, no son descentralizados, no tienen seguridad. Eso es lo que le da valor a Bitcoin. La seguridad de su red y la descentralización. Algo que no tienen las altcoins y no tienen los protocolos de finanzas descentralizadas. ¿Vale? ¿Qué más destacado nos dicen por aquí en estas frases en negrita que tenemos? Aquí nos dice que son 3 intervenciones humanas coordinadas sobre protocolos supuestamente descentralizados. Ninguna es ilegítima. Todas se ejecutaron siguiendo los mecanismos formales de cada proyecto. Todas son la confesión pública de que estos mecanismos existen. ¿Vale? Así que nos está diciendo que no hay descentralización porque si no nos hubiera podido atacar a estos protocolos. Se ha atacado cumpliendo los protocolos. ¿Vale? Así que es clarísimo. O sea, ya os digo, leeros el artículo entero porque deja a las claras qué es lo que son las altcoins, qué es lo que son las finanzas descentralizadas, que en realidad nunca fueron descentralizadas. Lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. En algún momento, hace 2, 3 años, dijimos que lo de descentralizado no era verdad, que en realidad descentralizado quería decir que no estaban los bancos por detrás. Es decir, que te habías quitado el sistema tradicional, pero no quería decir que era un sistema descentralizado, sino que estaba centralizado en las empresas cripto, en estos proyectos, en las altcoins, en las fundaciones, en... A eso le estaban llamando descentralizado y le siguen llamando. Eso lo están llamando finanzas descentralizadas. En realidad son finanzas desbancarizadas, pero no descentralizadas. Hay una central.
que puede tomar decisiones de congelación de fondos, etc. Aquí nos dice, los institucionales no van a tolerar que no haya reversibilidad cuando pasan estos hackeos. Exigirán listas negras, exigirán la capacidad de congelar en emergencias. ¿Vale? Entonces no van a invertir en algo que puede ser hackeable, que es centralizado. Te van a exigir que sea reversible y que se puedan congelar movimientos. Los institucionales solo se van a fiar de Bitcoin, porque en Bitcoin no te tienes que fiar de nadie. No hay un organismo central. Pero sin embargo aquí tienes que tener a alguien que controle, porque si no, no vas a invertir, porque no son garantías suficientes, no tienen la seguridad suficiente. Los mismos protocolos, ya hemos visto en el párrafo anterior, siguiendo los procesos de esos protocolos, han logrado hacer esto. Entonces no hay seguridad. Si no hay seguridad, ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber una manera de poder revertir las operaciones fraudulentas porque no hay seguridad en el protocolo. En cambio, Bitcoin, como es seguro, no hace falta revertir ninguna operación porque sabes que lo que hay ahí es lo que hay. Y es descentralizado, nadie va a poder decir, vamos a bloquear esta dirección. No vamos a permitir que se pase de esta billetera a esta otra, no puedes hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues eso, sin más, era para que la gente entienda realmente de dónde viene el valor de Bitcoin. Viene de supply finito, pero eso no es condición suficiente. O sea, no es, sí, eso es, no es condición suficiente, es condición necesaria, porque casi todas las altcoins tienen supply finito, pero lo que le da realmente valor es añadir la seguridad que le da a la red de Bitcoin, el proof of work de esa red enorme que tiene Bitcoin, y la descentralización. La descentralización no lo tiene nadie más. Solo lo tiene Bitcoin, ¿vale? Y la red enorme solo la tiene Bitcoin también. Entonces no hay nada que se le pueda comparar. Hay altcoins que tendrán cierta utilidad y con esa utilidad darán cierto valor a esos tokens, pero nunca es comparable la utilidad y el valor que puede dar una red centralizada con el valor que puede dar una red descentralizada. Es mucho más valioso Bitcoin, por eso ninguna red centralizada como son cualquier altcoin que os podáis pensar, van a pasar la capitalización de Bitcoin nunca, porque es mucho más valioso lo que tiene Bitcoin. ¿Vale? Es como pretender que la plata le pase en capitalización al oro. No va a ocurrir. ¿Vale? No va a ocurrir. Entonces, el que os diga lo contrario es que no ha entendido esto que estamos explicando, no ha entendido lo que se dice en este artículo que acabamos de ver en Cripto Noticias, ese que os he puesto ahí en pantalla, ¿vale? Así que bueno, sin más. Vamos a hacer ya el análisis de cómo está el mercado. La vela semanal, como veis, está rompiendo la línea de tendencia bajista y tiene pinta de que vamos a cerrar así, por encima de esa línea. Tiene pinta de que hoy, como decíamos ayer, vamos a ir a atacar a la tarde, noche, los 78.738, que es la resistencia que tenemos en el gráfico diario. Que los pasemos o no ya dependerá de cómo venga el mercado el lunes, cómo venga el petróleo, cómo venga todo, pero entre hoy y mañana hay posibilidades de romper esos 78.738. Hay posibilidades de irnos durante las próximas 2-3 semanas hacia la zona de los 85.000, 84.000, 85.000. Y ahí ya creo que pararía el primer impulso alcista. Después entraríamos en una fase de consolidación entre los 72.800 y los 85.000, que estaría 3 meses, 2 meses, 3 meses en esa zona. Y a partir de ahí iríamos hacia arriba. El que quiera saber más o menos los objetivos, que vaya al vídeo en el que hicimos 2 escenarios para este año. El vídeo está publicado, pues no sé, en febrero, no me acuerdo, después de caer a 60.000 hicimos un vídeo en el que dábamos 2 escenarios probables para este año. Estamos en el escenario optimista de los dos que dábamos, había un escenario optimista, otro pesimista, estamos en el optimista, más o menos esa es lo que esperamos para el año, ¿vale? Porque ya ha pasado el tiempo para cumplirse el escenario, el otro escenario. El otro escenario, el pesimista, debería habernos llevado hacia 57.600, creo que era, en mayo.
y no es así. Por lo tanto, descartamos ya el escenario pesimista y estamos en el optimista. Así que bueno, el que quiera mirar, pues ya digo, tenéis ahí un vídeo para hacerlo. Ya hemos visto el semanal rompiendo, ya hemos visto el diario que puede atacar la resistencia clave de los 78.738 hoy o mañana. Y en el horario hemos saltado por encima de esta línea azul que unía los últimos máximos descendientes que teníamos desde la zona de los 79.000 y pico que tocó el jueves, creo, o el miércoles. Miércoles creo que fue. Y hemos roto esa línea, no hemos roto todavía la resistencia de los 78.450 y tampoco la de los 78.738, tenemos pendientes esas dos. Y luego en horario nos quedaría también los 79.300, que serían estas dos velas que tenemos aquí en los máximos, ¿vale? Dicho esto, vamos un repaso rápido a las altcoins, entendiendo ya cada vez más lo que son, para que la gente entienda que, bueno, pues son activos que están ahí, especulativos, algunos tienen su valor, pero que no compiten con Bitcoin, que nos quede claro. Compiten entre ellos por ganarse un hueco en la utilidad del mercado. Son centralizados, hay una autoridad detrás, dependemos mucho de las decisiones que tomen esas autoridades y simplemente pues tenemos que saberlo para jugar con eso, ¿no? AAVE está recuperando hoy un 0,91%, puede recuperar más en los siguientes días si al final se lleva a cabo ese rescate que pueden llevar a cabo, para que veáis, si no fuese centralizado no se pondrían de acuerdo para hacer un rescate. Se ponen a hacer un rescate porque son varias empresas, varias cabezas visibles las que han estado envueltas en esto y quieren lavar su imagen con un rescate, ¿vale? Pero no son descentralizadas. Claramente están tomando una decisión personas de rescatar ese protocolo, ¿vale? Cardano rebotando un 0,62%. BGB parece que ha encontrado suelo y, bueno, quiere estar haciendo un suelo, todavía no se ha confirmado. BNB no termina de hacerlo, ayer cayó, está ahí un poquito en seguramente en las fases finales de su caída, pero todavía no le ha dado la vuelta. Ethereum sí que parece que quiere rebotar un poco hacia la zona de los 0,03065, más o menos. Solana mmm, repitiendo en la parte baja, si rebota un poco todo el mercado rebotará, pero no es que esté con un gráfico muy bonito en este momento. Tron tampoco tiene un gráfico muy bonito, más bien apunta a caídas hacia los 0,000395. XRP cae un 0,27, está en los mínimos también. Si perdiese esta zona de mínimos todavía haría una caída adicional, aunque casi todo está más cerca de un rebote que de caídas, pero todavía podrían hacer un último movimiento a la baja antes de rebotar. ZK también cayendo después de varios días seguidos en positivo. No cae mucho para todo lo que ha subido, pero podría corregir un poquito más en los próximos días. Y así está el mercado, esperando la reacción de Bitcoin todos para subir. Seguramente las altcoins subirán después de Bitcoin. Si tenemos un movimiento hacia los 84, 85 en las próximas semanas, las altcoins también tendrán su rebote, evidentemente. Siempre Bitcoin es el que tira del mercado al final. El resto, si no fuese por Bitcoin, la verdad es que valdrían bastante menos. Es lo que atrae realmente al mercado, lo que atrae especuladores. Y bueno, pues como digo, seguramente si tenemos una subida tendremos ese rebote también de las altcoins, pero lo importante es que Bitcoin siga consolidando ese suelo, que los próximos meses consolidemos en esa zona y que bueno, nos demos cuenta que estamos cambiando lo que ha sido Bitcoin. Bitcoin no es lo mismo que lo que ha sido antiguamente. La volatilidad, que lo grabaré otro día para que el vídeo no se haga más largo, os lo quería contar hoy, pero lo contaré otro día. La volatilidad que tiene ahora Bitcoin no tiene nada que ver con lo que tenía en el pasado. Y, y el comportamiento de los ciclos que había en el pasado tampoco tiene nada que ver con lo que está ocurriendo actualmente. Cuando veamos lo de la volatilidad entenderemos por qué no tiene por qué compararse lo que ha ocurrido en el pasado con lo que está ocurriendo actualmente, porque no tiene nada que ver. El comportamiento es totalmente diferente. La volatilidad es totalmente diferente, los actores que hay en el mercado son totalmente diferentes, la situación es totalmente diferente, ¿vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!